Familia, Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Aquí estamos nosotros desde Houston, Texas, listos para predicar la palabra de Dios en hoy, que es Viernes Santo. Yo soy el pastor Robert Vega, soy el pastor de la iglesia Ministerio Tiempo con Dios, y hoy el Señor ha puesto en nuestros corazones grabar aquí en la naturaleza, atrás de la iglesia. Como les dije, aquí estamos en este hermoso árbol y estoy con una hermosa compañía que siempre me acompaña en el ministerio, que es mi esposa. De ahorita no la pueden ver porque ella está ahí atrás, pero ella está ahí siempre sirviéndole al Señor. Le pido que ore por ella, que ore por mí, que continúen orando por este ministerio que Dios ha levantado aquí en esta ciudad de Perla. Hoy vamos a empezar a predicar y terminaremos el domingo con la resurrección, con el tema de la resurrección. Le pido que haga planes para que pueda venir el domingo a las 11:45. Vamos a estar aquí predicando la palabra del Señor. Pero hoy quisiera traer una palabra breve, no los voy a tener mucho tiempo, una palabra breve sobre la cruz de Cristo. La cruz de Cristo. Y pido que por favor me acompañe a el libro de Romanos, a la carta a los Romanos, capítulo 3, versículos del 25 al 26. Y repito, Romanos, capítulos 25 y 26. Capítulo 3, versículos 25 y 26. Quiero orar mientras usted busca la palabra del Señor. Quiero orar para poner esta palabra en las manos de Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde. Te pedimos, Señor, que tú bendigas tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Pedimos, Señor, que prepares la tierra de nuestros corazones, Señor, para que nosotros la recibamos, y no solamente la recibamos, sino que también la pongamos en práctica. Señor, úsame una vez más para tu gloria, Señor, y que tu palabra corra como ríos. En el nombre de Jesús, amén. Le quiero pedir también que comparta este video con otros amigos y familiares para que ellos también reciban la poderosa palabra de Dios, y así de esa manera nos ayuda a nosotros a seguir extendiendo el reino de Dios aquí en la tierra, y con estas redes sociales son una bendición para eso. Ok, Romanos capítulo 3, versículos 25 y 26. Dice así la palabra del Señor: a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Hermosa palabra. Hermanos, quisiera que enfocara su atención en este momento en la palabra exhibió. Exhibió tiene un significado importante para nosotros. Exhibió significa manifestar o hacer claro, hacer evidente algo. Esto nos dice claramente que la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario no fue un accidente, sino que fue la obra de Dios. En otras palabras, fue Dios quien lo puso allí. Sí, ¿no lo sabía? Quiero repetir eso. Fue Dios que lo puso allí. Dios puso a Jesús en la cruz del Calvario. Y usted me dirá, ¿cómo puedes decir eso? Si fueron los judíos, fueron los romanos los que lo mataron. Sí, humanamente eso es verdad, pero es mucho más profundo que eso. Quiero repetirle, fue el mismo Dios que puso a Jesús en la cruz, y lo vamos a ver brevemente por las Sagradas Escrituras, porque al final, hermanos, ellas son las que dicen la verdad y las que tienen toda la autoridad en todo esto que estamos hablando, de lo que es vida eterna, vida espiritual, el sacrificio de Jesús y todas las doctrinas cristianas. Las Sagradas Escrituras son las que tienen la última palabra en todo. Pero antes
de entrar en las Sagradas Escrituras, es importante decir que la gloria de la cruz se pierde cuando nosotros, como hombres, sentimentalizamos diciendo, es que Jesús, Él era muy bueno, Él era muy puro, sus enseñanzas eran tan buenas que los crueles hombres lo mataron. Los crueles hombres lo crucificaron. Y eso es verdad. Él era todo eso. Él era bueno, Él era santo y es santo y era muy bueno para este mundo. Y eso es totalmente una realidad. Pero hermanos, no podemos enfocarnos solo en eso. Si lo hacemos, no podremos ver el verdadero significado del sacrificio de Cristo. La palabra del Señor dice en Hechos capítulo 2, versículo 23, que Jesús fue entregado por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios. No fue que los judíos o los romanos lo tenían planeado, es que Dios lo tenía planeado desde antes de la fundación del mundo. Dice la palabra en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 20. Dios hizo esto con el fin de que Cristo pudiera rescatarnos a través de dar una ofrenda sacrificial por el pecado de nosotros. Mire qué tremendo y qué poderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Así que Dios muestra aquí su amor, pero hay algo que muchas veces nosotros pasamos por alto, y es que Dios también en ese sacrificio está mostrando su justicia. Sí, su justicia. Si vamos unos versículos más arriba, en el versículo 21 de la carta a los Romanos del capítulo 3, dice la palabra aquí del Señor, mas ahora se ha manifestado la justicia de Dios sin la ley. Quiero repetir eso. Mas ahora se ha manifestado la justicia de Dios sin la ley. Esto significa que se ha manifestado el medio de Dios para hacer justos a los hombres. Jesús y su sacrificio en la cruz es el medio para hacer a todos los hombres justos. Ahora, veamos cómo Dios exactamente lo hace. Veamos cómo Dios lo hizo exactamente. Uno de los atributos de Dios es que Él es santo. Esto significa que Él no puede tener relación con el pecado. Pero también Dios es justo. Y esto significa que como juez justo tiene que pasar su justicia. En otras palabras, tiene que juzgar el pecado y al pecador. Así que es importante la segunda palabra que leímos al principio en Romanos capítulo 3, versículos 25 y 26. Y esa palabra importante es propiciación. Es una palabra que no es muy común, pero está en las Escrituras y se usa en teología. Propiciación significa satisfacer o aplacar la ira de Dios. Ay, es que yo pensaba que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también Dios es justo y santo. Jesús tuvo que hacer propiciación por el pecado del hombre para satisfacer la demanda de justicia de Dios. Dios ha afirmado que Él aborrece el pecado, que lo castiga y derrama su ira sobre el pecado y sobre todos los culpables de pecados. Y precisamente en la cruz, escuchen muy bien lo que le voy a decir, es precisamente en la cruz del Calvario Dios hace esto. Todo el castigo que tú y yo merecíamos fue transferido o fue imputado a Jesús en su sufrimiento y muerte en la cruz. Martin Lloyd-Jones dice en su libro La cruz de Cristo, con mucha reverencia lo dice, que él cree que el perdón no fue una cosa fácil para Dios. ¿Por qué no fue una cosa fácil para Dios?
porque Dios no solamente es amor, Dios también es justo, recto y santo. Dios es luz, dice la palabra, y en Él no hay ninguna tiniebla. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 15. Así que la cruz no simplemente nos dice que Dios perdona, sino que nos dice que Dios logra el perdón de aquellos que Él salva. Y escuche bien que dije que Él salva, porque la salvación es del Señor. La cruz no solo muestra el amor de Dios, sino que también muestra también su santidad, su justicia, su rectitud. Toda la gloria de sus atributos eternos son mostrados allí también en la cruz. Ahora, la buena noticia es esta: que Dios ya no está airado con los que se han arrepentido de sus pecados y han puesto la fe en Jesús. Y esa es una tremenda noticia. Y yo te pregunto a ti en esta tarde, ¿has hecho eso alguna vez? Si lo has hecho, ya tienes paz con Dios, según dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero si no lo has hecho, dice su palabra que la ira de Dios permanece sobre ti. Y solamente puedes hacer las paces con Dios a través de un arrepentimiento genuino. La palabra del Señor dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Familia, hermanos y amigos que me escuchan en esta tarde, en este Viernes Santo, te animo a que vengas a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Su muerte y su sangre derramada en la cruz son la ofrenda a Dios por tus pecados y los míos. Pero solamente es efectiva cuando nos arrepentimos de todo corazón y creemos en Jesús como Señor y Salvador. Solamente de esa manera Dios puede perdonarnos. El Señor nos amó tanto, dice la palabra, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Yo te animo a que te entregues a Jesús de todo corazón. Yo te animo a que te arrepientas de todo corazón y pongas la fe en el único que puede salvar tu alma en este día: Jesucristo. Solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Dios te bendiga grandemente en este Viernes Santo y espero de ti. Si quieres escribirnos, también por este medio nos puedes escribir aquí en el canal de YouTube, o también puedes mandarnos un email para que podamos orar por ti, o visitarnos también en la iglesia, como dije al principio, el domingo a las 11:45 aquí en Pearland, Houston, Texas. Dios te bendiga en esta tarde y hasta la próxima.